cansado siempre de jugar lo mismo? Yo la verdad que sí. Por eso en mi búsqueda de juegos encontré esta joyita. StalkerCraft es un videojuego completamente increíble, el cual nos centrará básicamente en un páramo de Chernóbil con muchísima radiación, anomalías, monstruos y un montón de cosas que ya explicaré. Primero partamos de la base. Este juego se basa casi el 99% en Stalker, el cual consiste en un universo paralelo en el cual el accidente de Chernóbil creó anomalías. Las anomalías son una especie de trampas o cosas sobrenaturales, las cuales no van a querer matar todo el tiempo, pero a la misma vez van a soltar objetos anómalos, los cuales van a poder venderse por un muy buen precio. Y en esa situación, el humano, como es de costumbre, básicamente quiere aprovecharse lucrativamente, y por esto se forman dos facciones, la de los bandidos y la de los Stalkers. Los Stalkers quieren juntar esas anomalías y venderlas, y los bandidos básicamente quieren matar a los Stalkers, robarle las anomalías, robarle las cosas, etc. Aparte de las facciones, Stalker también tiene mutantes, como una especie de Fallout, porque bueno, la radiación irradió a los animales y los animales mutaron. Aparte de un montón de animales mutantes, también tiene radiación. En el mapa obviamente pasó un desastre nuclear y hay radiación por todos lados. Entonces, como podrán ver, es un juego muy complejo, haciendo que StalkerCraft también lo sea. Este mismo usó un montonazo de mecánicas, las mutantes, las anomalías, todo está también en el juego, pero se le suma un componente que para mí lo hace muchísimo más divertido. StalkerCraft es multiplayer, pero no solamente un multiplayer de jugar con tus amigos, que también se puede, sino un multiplayer masivo. O sea, cada facción tiene una cantidad determinada de personas, que son muchísimas, y esas facciones están en las mismas zonas las dos. O sea, está en la base de los Stalker y a 1 kilómetro está la base de los bandidos. Entonces, sí o sí, por tu exploración de las misiones, farmeo, etc., te lo vas a terminar cruzando. Y hasta acá dirán, oh no, simplemente un PvP normal, aburrido. No, es mucho más complejo que eso. En StalkerCraft, cuando muéramos, vamos a perder el loot que tengamos en el inventario. El 99% del loot se cae al suelo, lo perdemos, y la persona que nos mató obviamente nos va a saquear y se va a ir. No solamente cuando nos mate un jugador, cuando muéramos en general, nuestro loot va a quedar en el suelo, a disposición de cualquier persona. Lo bueno es que cosas como armas, armadura, etc. no se van a caer al suelo, pero bueno, el loot que estás farmeando hace 3 horas, sí, esto puede sonar increíblemente negativo, siendo que realmente no lo es. De hecho, a mi parecer le agrega una capa de tensión que hace que el juego sea más divertido. Ponete en situación, estás farmeando hace 1 hora, estás looteando un campamento y ya vas matando a bastantes mutantes y consiguiendo sus partes. La opción más lógica es volver a tu refugio, guardarlo todo y después salir, pero tenés un campamento cerca. ¿Tendrías esa codicia que todo el mundo tiene de ir a farmear un poquitito más? ¿O preferirías ser un poco más inteligente e ir a la base directamente? A pocos pasos de vos hay un campamento, perfectamente podés ir a lootearlo y conseguir más loot del que tenés ahora, pero hay en riesgo de que un jugador venga, te mate y se quede todo, o irte rápido a tu casa, aún con el riesgo de que te maten, pero hay menos posibilidades ya que estás yendo hacia tu base. Son decisiones que pueden afectar mucho tu progreso. Si una sale bien, vas a tener mucho más loot, pero si sale mal, vas a perder todo el que ya tenés. Así que es una decisión que ya depende de vos. Esto sin duda es buenísimo, porque no afecta por el tipo de loot que vayas a encontrar, sino por tus propias decisiones. Decidís quedarte, decidís irte, es puramente tu decisión. Y eso hace que para mí sea muchísimo más divertido que un juego donde simplemente farmeo y ya está. Ahora, volviendo a lo importante, llegás a tu base y hay un inventario personal, en el cual podés guardar todo. También hay misiones por la base, las cuales vas a poder hacer, y en la propia base vas a poder comprar munición y todas las cosas normales que vas a necesitar para ir de exploración. Volvamos a las misiones. Les dije que hay misiones en los campamentos. Estas misiones y los puntos de interés en el mapa, que son lugares donde puedes farmear, son compartidos por las facciones, así que los bandidos pueden ver los mismos puntos de caza de mutantes que los Stalkers. Entonces se pueden dar situaciones como vas a una zona de caza más cercana a la facción enemiga y cuando estás farmeando y acabando de hacer esa cacería, te matan. También puedes hacerlo lo contrario, vos también puedes matarlos a ellos, pero siempre está ese juego de que las dos facciones van a necesitar exactamente lo mismo. Es muy frustrante, se lo digo personalmente, pero es muy gratificante cuando logras tus objetivos. En general, el juego tiene muchísimas cosas positivas. El farmeo, si bien puede ser un poquito tedioso por lo que les dije anteriormente, también es muy gratificante. Y la sensación de progreso es bastante linda. Yo sin duda se los recomiendo bastante. Agradezco que se hayan quedado hasta acá y nos vemos. Chau.